Bien, buenas tardes, compañeros y abogado. Pues en este momento pasaremos a exponerle acerca de lo que son los actos jurídicos, junto a mi grupo que lo conforma Cecia Padilla, Bracy García, Luz Damiana Cabrera. También tenemos a Linda Martínez y su servidor Denis Maldonado, ¿verdad? Bueno, en sentido amplio, el acto jurídico es aquel acontecimiento fruto del actor humano que sucede en la vida social y produce un efecto jurídico, ¿verdad? Porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. Así el acto jurídico es un acto en el que interviene la voluntad humana y es precisamente esta intervención lo que el derecho tiene en cuerpo para determinar su efecto jurídico. Aquí pasaré a darle a continuación unos ejemplos como ser la muerte de una persona que se ve más que todo en personalidad, ¿verdad? Un resultado por conducir negligentemente y se da un accidente, ¿verdad? Otro es el matrimonio y la adopción y así muchos más, etcétera. Bueno, el acto jurídico como especie dentro del género de los hechos jurídicos es un concepto que también contempla la realidad jurídica desde un punto de vista dinámico, ¿verdad? Los actos jurídicos pueden clasificarse atendiendo diversos criterios. Así cabe distinguir entre los actos individuales, que estos son aquellos actos que se hacen por una sola persona. También tenemos los actos colectivos, que estos actos son los que se realizan un conjunto de personas, varias personas, ¿verdad? También tenemos lo que son actos negativos, que prácticamente son mayormente conocidas como omisiones, que consisten en la falta de actividad de una persona en lo que son los actos, ¿verdad? Actos libres, que estos se realizan por la propia voluntad del actuante, y también tenemos los actos debidos, que estos actos se realizan en cumplimiento de un deber. También tenemos actos con efecto material, que por ejemplo son los que afectan una cosa del mundo exterior, como sé que yo plante tomates en una huerta. También tenemos actos de comunicación social que son declaraciones que se dirigen a otras personas, la comunicación, mejor dicho, ¿verdad, compañeros? Es importante distinguir dentro de los hechos jurídicos en sentido amplio los llamados actos jurídicos y los hechos jurídicos. En sentido estricto, así un hecho en sentido estricto no tiene que ser voluntario o porque controlable por la persona una catástrofe natural. También tenemos la muerte, que es algo incontrolable, ¿va? Es algo que se da así, porque ¿cómo va a controlar la muerte si se da naturalmente en una persona, ¿verdad? Solo Dios. En tanto que en un acto jurídico la voluntad de la persona es esencial. En consecuencia, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos no son actos jurídicos. Buen día, Luz Damiana Cabrera les habla de las formalidades de un acto jurídico. Las formalidades se refiere a aquellas formalidades que constituyen requisitos de existencia o de validez del acto jurídico. Cuando se omite o se deja de hacer la formalidad, el acto es nulo, no existe o no produce ningún efecto jurídico alguno. Tal como suelen reconocerlas y clasificarlas la doctrina, pueden ser formalidades objetivas, formalidades habilitantes, formalidades de prueba, formalidades de publicidad. Vamos a hablar primeramente de las formalidades objetivas. Las formalidades objetivas son las que constituyen requisitos de existencia o validez del acto en cuestión y cuya omisión provoca que el acto sea nulo. O sea, si no se hace la formalidad que procede, ese acto no produce ningún efecto jurídico alguno. Como por ejemplo en el caso de la compraventa. Cuando se da una compraventa, se debe celebrar o se debe formalizar con una escritura pública.
Si dos personas se ponen de acuerdo, una compra y otra vende, y llegan a ese acuerdo, pero no celebran una escritura pública, este acto no tiene ninguna validez. Porque la escritura pública es el documento que demuestra que ese bien le pertenece y que es suyo, jurídicamente hablando. Formalidades habilitantes son las que se establecen en consideración a las personas incapaces o ausentes al objeto de proteger su patrimonio. En el caso, por ejemplo, de las restricciones que se imponen a los tutores del incapaz para la venta de los bienes raíces de estos últimos, precisándose la venta en pública subasta previa autorización judicial. O sea que hablamos, ¿verdad? En el artículo 468 del Código Civil nos habla de esta situación, que los tutores o curadores no pueden enajenar, ¿verdad? Ni hipotecar los bienes de los pupilos, salvo que tengan alguna orden judicial, la cual esta orden igual tiene que justificarse, el juez tiene que tener una causalidad de necesidad manifiesta del pupilo. Entonces, ese es un ejemplo de las formalidades habilitantes. También tenemos las formalidades de prueba. Las formalidades de prueba son aquellos requisitos externos al acto jurídico que se exigen en consideración a la acreditación formal de los contratos de trabajo. Pues un contrato de trabajo igual tiene que hacerse una escrituración, o sea, ese contrato por escrito o ese acuerdo, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de acuerdo de trabajo, puede ser un contrato o puede ser un contrato por un tiempo limitado o puede ser un acuerdo permanente. Tenemos también las formalidades de publicidad. Son las que se dirigen a dar publicidad a un determinado acto jurídico. Por regla general, se traduce a la inscripción del negocio en un registro público, de manera que todas las personas puedan tener acceso a su contenido o efectos. Digamos, cuando nosotros ingresamos a un negocio, siempre vamos a ver esos permisos de operación, esos permisos de explotación, y nosotros están publicados para que nos demos cuenta de que ese negocio es lícito, de que ese negocio ha hecho toda la formalidad del caso para poder operar y poder funcionar, y que ha sido autorizado en convenio con el operador y las autoridades competentes. Eso es en cuanto a las formalidades en un acto jurídico. Muchas gracias. En tercer lugar tenemos lo que es si requiere o no la muerte para que este acto jurídico se lleve a cabo. Están los inter vivos y los mortis causa. Los inter vivos son los que requieren de la muerte de la persona para que este acto jurídico se lleve a cabo. Por ejemplo, el testamento. Y los mortis causas son los que no requieren de la muerte de la persona, o no necesariamente la persona debe de estar muerta para que este acto jurídico se lleve a cabo, como por ejemplo la compra y venta, también el arrendamiento. En cuarto lugar tenemos según su utilidad o beneficio. Según su utilidad o beneficio puede ser un acto jurídico a título gratuito o a título
oneroso. A título gratuito son de que sin necesidad de la contraprestación, o sea, de que este acto jurídico, por ejemplo, puede ser la donación, y el acto jurídico oneroso puede ser como por ejemplo la compra y venta, que esto no necesariamente necesita la contraprestación. Como número 5 tenemos que si produce o no efectos de inmediato y sin limitaciones. Este acto jurídico se divide en actos jurídicos puros, que son sin condiciones, y actos jurídicos simples, que son las prestaciones de un solo carácter, y los actos jurídicos compuestos, que necesitan más de un solo carácter para que éste se lleve a cabo. Y está según también por su contenido, que estos actos jurídicos pueden ser de familia o pueden ser patrimoniales. Los de familia son los que no necesitan o no es necesario un contenido económico, como por ejemplo la adopción. Y el acto jurídico patrimonial es de que tiene que ver un contenido económico para que éste se lleve a cabo, como por ejemplo la compra y venta. Y como número 7, que se subdivide o se subsiste por sí mismo. Este acto jurídico pueden ser principales y accesorios. Los principales existen por sí mismos y no ocupan de otro, como por ejemplo la hipoteca. Y los accesorios son los actos que dependen de otro, como por ejemplo la garantía de la hipoteca, porque si no existe la hipoteca, entonces no puede haber lo que es la garantía de la hipoteca. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Linda Martínez. Yo les voy a hablar sobre los requisitos del acto jurídico. Para iniciar, yo les voy a comentar que para que el acto nazca a la vida del derecho o para que exista como tal y produzca efectos jurídicos, es preciso que concurran los siguientes requisitos. Tenemos la voluntad, que es el primer requisito de existencia del acto jurídico. Es decir, la aptitud del alma para querer algo. Esta voluntad ha de manifestarse al exterior para que se pueda conocer y además ser seria. En los actos jurídicos bilaterales toma el nombre de consentimiento, pero para que el acto jurídico tenga una vida o existencia sana y por tanto produzca sus efectos en forma estable, es necesario también que aquella voluntad no adolezca de los vicios que la invalidan. Entre ellos tenemos el error, la fuerza física, la violencia, la fuerza moral, la intimidación y el dolo. En segundo lugar tenemos el objeto, que todo acto jurídico debe de tener objeto, pues es un requisito de existencia esencial y a su vez este ha de ser lícito como su requisito para su validez. En tercer lugar tenemos la causa lícita, que es el elemento generador del efecto, da vida a lo que antes no existía. En cuarto lugar tenemos la capacidad, que es un requisito de validez de los actos jurídicos. Actos jurídicos son manifestaciones de voluntad que se exteriorizan por medio de una declaración o comportamiento. No basta con la simple intención. El acto jurídico debe perseguir un propósito jurídico específico y determinado, es decir, el autor pretende crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. Distinguimos entre actos jurídicos nominados o atípicos e innominados o atípicos, en tanto que en los primeros, por su trascendencia socioeconómica, están reglamentadas por la ley, que establece y fija el supuesto del hecho al cual atribuye específicos efectos jurídicos, como por ejemplo está lo que es el testamento. Los segundos no han sido previstos por el legislador, pero pueden adquirir no obstante lo que es existencia jurídica. En determinados actos se requieren ciertas formalidades de modo que su omisión supone la inexistencia del acto o su nulidad, o facultad de crear lo que son relaciones jurídicas. Si estos actos se conforman con la ley y el orden público y tienen las buenas costumbres, van a producir efectos queridos por las partes y se regirán subsidiariamente por las normas generales relativas a los actos y declaraciones de una buena voluntad.